Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Le voy a dar la bienvenida al 40º evento del ciclo de homenaje de este año. Mi nombre es Ignacio Esquifito y tengo el agrado de estar moderando este homenaje, donde conversaremos sobre la vida de Marcelo Torquato de Alvear. A través de la Fundación Club de la Libertad, nosotros tenemos el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes de pensamientos liberales de diferentes épocas, haciendo revisión a sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en 2015 y apenas hacíamos 4 eventos anuales. Con mucho esfuerzo, además del interés del público que incrementó con el paso del tiempo, hacemos hoy 50 homenajes al año. Y vamos por más. Para comenzar, los voy a hacer una pequeña introducción de quién fue Marcelo. Marcelo Torquato de Alvear Pacheco, nacido en 1868, fallecido en 1942, fue un abogado y político argentino liberal. Se desempeñó como embajador de Francia, diputado y presidente de la Nación Argentina entre 1922 y 1928. Alrededor de 1880, donde hubo signos de profundas transformaciones tanto en el contexto internacional, latinoamericano y en la sociedad argentina, los factores que modificaron radicalmente la cultura política de nuestro país, en el marco de transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Se traducen en manifestaciones en favor de una mayor participación política, como la formación de nuevas fuerzas políticas, al amparo de la nacionalización cultural de un país de inmigración, que sirvió tanto como predominio ideológico del liberalismo laicista, con el propósito manifiesto de educar al soberano. Argentina es concebida como el granero del mundo. La economía se encuentra en una etapa primaria exportadora, pero se preacondiciona para el desarrollo económico. El periodo está asignado por la consolidación del Estado Nacional, el predominio del Partido Autonomista, la filosofía positiva como guía de la acción del Estado a través del lema paz y administración. Llegó a gobernar el país durante 3 décadas y media. Fue Sanz Peña quien retomará las banderas de la reforma electoral de Pellegrini, a través de la ley Sanz Peña lanzada en 1912. El voto universal, secreto y obligatorio quedaba consagrado. La República de los Notables había solucionado un gran problema de legitimidad política a nivel nacional. La UCR decidió levantar su tradicional abstencionamiento. El ascenso del radicalismo al poder, bajo el liderazgo de Hipólito Yrigoyen en 1916, manifestó los cambios profundos de la vida política, en el marco de la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa, en el año 1917, impone un nuevo orden a la sociedad. Repercute en el plano nacional. La cuestión social se vuelve preponderante, se inician los primeros pasos hacia el constitucionalismo social. Modificar el orden del Estado con respeto al individuo, en esencial en los trabajadores. De allí la ley de cooperativas y la apertura hacia los sectores obreros. No obstante, la actualidad benevolente hacia sus reclamos impulsó huelgas en todo el país, en el periodo de 1916 a 1919. Argentina se integrará en la Sociedad de las Naciones, permaneciendo neutra. A Hipólito Yrigoyen le sucedió Marcelo Torquato de Alvear, quien gobernó hasta 1928. Su presidencia coincidió con el auge comercial mundial, del cual Argentina se beneficiará de manera significativa. Dentro del esquema del modelo económico agroexportador, la industria crece y reclama mayor protección. En el ámbito partidario, el dato más relevante fue en 1914, la división de radicales personalizados y partidarios de Yrigoyen y antiperonistas, personalistas, que confundían en una opción de su liderazgo. También la socialista se dividirá en 2 grandes grupos. A pesar de ellos, los nacionalistas no pueden reorganizarse en un partido nacional. En 1928 vuelve a triunfar Hipólito Yrigoyen. Alejado de las clases altas, quienes los rodean, constituirá el núcleo histórico del radicalismo. El eje central se concentrará en la política petrolera, resistida por sectores conservadores y empresas extranjeras. Argentina, concebida como granero del mundo en la década del 20, sufrirá el impacto de la crisis económica iniciada en Europa y continuada por Estados Unidos a la caída de la bolsa de Nueva York en 1929. En 1930,
La sonada nacional inauguró un nuevo periodo de la historia argentina, la crisis del Estado, de Derecho y el fraude patriótico. Tres notas distintivas de la denominada década infame. Uriburu, Justo, Ortiz y Castillo correrán protagonismo del escenario nacional que culminará en 1943. En el día de hoy celebramos el natalicio de una de las figuras más trascendentes de la historia nacional. Voy a empezar a nombrar a los disertantes que se han unido amablemente a este homenaje, que es el señor Ricardo Caito de Conte, que es un abogado y director del Club de la Libertad de Corrientes, referente del Partido Liberal. Diego Barovero, que es un abogado, profesor de Derecho y vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, presidente de la institución Irigoyen, Ley 26.040. Adolfo Storni, economista, empresario y historiador. Cabe decir que mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas e inquietudes. Si quieren que particularmente tal disertante responda a sus inquietudes o sus preguntas, aclararlo en un paréntesis, por favor. Al final del chat voy a abrir el conversatorio para que los oradores puedan responder las preguntas. Cada disertante tiene 15 minutos para exponer su participación en el homenaje. El primero sería Caito. Bueno, lo vamos a invitar a que participe del homenaje. Muchísimas gracias, Caito. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Un gusto poder estar con todos ustedes en este nuevo evento del Club de la Libertad, en este caso un homenaje a Marcelo Torcuato de Alvear. Yo voy a hacer una breve introducción a su personalidad, a sus actividades, y después, bueno, voy a dar paso a Diego y a Adolfo para que hablen en más profundidad y conocen bastante más que yo con respecto a este prócer de la Argentina. Bueno, ya lo dijo Ignacio, Marcelo Torcuato Alvear era abogado, había nacido en el 1868. Es de una familia, tiene una familia patricia, se puede decir, porque su padre, el primer Alvear que estuvo en nuestras tierras, fue Diego de Alvear y Ponce de León, que fue funcionario del virreinato. Su abuelo fue Carlos María de Alvear, un héroe de la batalla, un héroe de la época de la independencia, y héroe de la batalla de Ituzaingó de 1826. Y su padre, Torcuato, fue el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Siendo estudiante de Derecho, Alvear ya se incorporó a la juventud que protestaba contra el gobierno de Juárez Selman y estuvo en varias actividades. Estuvo en el mitin del Jardín Florida, estuvo en la Revolución del Parque de 1890. Lo siguió Alvear en la formación de la Unión Cívica Radical. Lo siguió en la revolución de 1893, ahí tomó una comisaría y tomó la estación de trenes de Temperley, fue por eso detenido y sufrió la represión. En ese momento el ministro era Manuel Quintana y esto lo llevó a conocer la cárcel a Alvear. Forjó una amistad ahí con Hipólito Yrigoyen, que era 16 años más grande que él. Tanta fue la cercanía que cuando él tuvo que batirse a duelo con Lisandro de la Torre, en 1897, uno de sus padrinos fue Marcelo Torcuato Alvear. Se mantuvo siempre al lado de Hipólito Yrigoyen, lo acompañó en su intransigencia de no presentarse y de luchar contra lo que él llamaba el régimen. Hoy un poco me hace acordar a las expresiones que vemos en la actualidad de cuando algunos candidatos hablan de la casta, ¿no? Para leer un poco la época nomás. Pero él no era lo único que se dedicaba a la política, ya dijimos que era abogado, pero también era una persona que se dedicaba a los deportes. Una característica que en el año 1900 él en un vehículo llamado Locomotiv ganó la primera carrera de auto que se corrió en el país. Y se destacó en deportes como en la esgrima, la equitación, en el tiro. Era un hombre de mundo,
conoció en Argentina a Regina Pacini, que era una cantante lírica portuguesa, se enamoró de ella, la siguió por todo el mundo durante 8 años y hasta que ella aceptó la propuesta de casamiento. Eso fue un escándalo para sus amigos y su familia cuando se enteraron en Buenos Aires que se había casado en Lisboa con una artista. Lo llamativo de esto es una reflexión nomás, el hecho que ella haya dejado, siendo una cantante conocida y con mucha actividad, que haya dejado todo por seguirlo a Marcelo en su periplo político, ¿no? Fue una de las que más lo acompañó. Él no participó en la Revolución de 1905, ya estuvo muchos años en Europa, pero en el año 16 estuvo junto a Diego Molinari tratando de convencer a Hipólito Yrigoyen que se presentara a las elecciones presidenciales de 1916, como así ocurrió. Cuando fue electo presidente Yrigoyen, Alvear le ofrecieron el Ministerio de Guerra, pero lo rechazó y asumió como diputado nacional. Estuvo un tiempo como diputado y luego Yrigoyen le ofreció la Embajada Argentina en París y estuvo ahí desde el año 17 hasta el año 22, cuando fue electo presidente de la República. En el marco de la Primera Guerra Mundial tuvo la primera disidencia con Hipólito Yrigoyen, que fue por el hecho de que Yrigoyen era partidario de la neutralidad. Lo que decía Alvear era que esa neutralidad nos iba a dejar afuera del nuevo orden internacional. Cuando termina el gobierno de Yrigoyen, se inclina por él para sucederlo. Algunos decían, creo que era el diario Fronda, que decía que Alvear iba a lo iba a manipular y Alvear iba a administrar y Yrigoyen iba a dirigir la política. La verdad era que ya había diferencias, entiendo yo, había ya diferencias dentro del radicalismo y Alvear era la persona o la figura que podía unir a los radicales. Entiendo que eso es lo que pensó Yrigoyen. Fue presidente sin hacer campaña. Hay 2 casos más con esa particularidad, el de Roque Santpeña y el de Sarmiento. Y una particularidad es que la banda presidencial que lució en ese momento fue confeccionada por Tomasa, que era la hermana de Leandro Alem, y Alvear había llegado a ser su secretario privado. Su gestión fue totalmente distinta a la gestión de Hipólito Yrigoyen, porque él se mostró respetuoso de los partidos, del Congreso, buscó erradicar el clientelismo tan particular en la época de Hipólito Yrigoyen, trató de despolitizar la administración, porque en esa época, como siempre, había que pertenecer a un partido político como para acceder a un cargo, ¿no? Y él buscó jerarquizar la función pública. Contrario a la gestión... ¿Me escuchan bien, perdón? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Yo te escucho bien. Yo escucho muy fuerte, un retorno muy llamativo. Bueno, decía que él no buscó, contrario a Yrigoyen, no buscó concentrar el poder en sí mismo y no tenía problema en ser opacado por sus colaboradores. Tanto es así que formó un gabinete de ministros de primer nivel, a lo que Molinari llamó que eran 8 presidentes dirigidos por un secretario general, que sería el caso de Alvear. Él en ese sentido no tenía ningún tipo de inconvenientes y lo nombró, por ejemplo, en su gabinete hubieron dos personas que luego fueron presidentes de la República y uno que llegó a ser candidato a presidente. Y en guerra, él lo puso, bueno, a uno de los que fue el nuevo presidente, Agustín P. Justo, pero previo a eso, él había planteado ofrecerle el cargo a Uriburu, que era un amigo de él de la infancia o de la juventud, y el mariscal Joffre él lo consultó y él le planteó que este hombre era más bien germanófilo y esa fue una cuestión que le llevó a él a dejar sin efecto ese nombramiento. Tengamos en cuenta que Alvear había estado mucho tiempo en Europa y estaba muy alejado de la cuestión política en la Argentina y bueno, entonces no conocía por ahí a todos de primera mano a todos los actores, ¿no? El periodo de su gobierno fue de gran crecimiento, de paz social, de estabilidad económica. Por ejemplo, por el crecimiento de las exportaciones, la cotización del peso estaba al mismo nivel que la libra esterlina y que el dólar. Eso permitió que en 1927, el último año de su gobierno,
el penúltimo, se abriera de nuevo la caja de conversión, que se pudieran cambiar dólares por pesos, perdón, por oro, volver al patrón oro que se había abandonado en el año 1914. Había pleno empleo en la Argentina. Argentina creció en ese periodo más que Estados Unidos, que Canadá, que Australia. Y a fines del mandato de Alvear, los salarios eran el doble de lo que eran en ese nivel, el mismo que el doble que en 1918. Se reactivó la inmigración, que había estado suspendida por la guerra, y más de 200.000 inmigrantes se radicaron por año en la Argentina. Nombró también, por ejemplo, a Enrique Mosconi al frente de YPF. Otra diferencia con Irigoyen, los diputados irigoyenistas reclamaban, por ejemplo, que el petróleo fuera nacionalizado, que su explotación fuera un monopolio estatal. Alvear, en su gobierno, no permitió esto, permitió la acción de las empresas privadas en la extracción de petróleo. Y tuvo muchas obras, creo que lo decía Ignacio hoy, inauguró la destilería en La Plata. Una característica que se aprobó la ley 11.357 que reconocía a las mujeres mayor de edad, cualquiera sea su estado, el ejercicio de todos sus derechos civiles, y una característica fue que en el año 1928 en San Juan por primera vez las mujeres pudieron ejercer el derecho al voto, pero esto duró poco, tuvieron que esperar hasta el año 47, creo que fue el año, me van a corregir ahora, que pudieron votar otra vez las mujeres. Fue el periodo que menos leyes se aprobaron. Pelean ese ranking de menos leyes con Roque Sáenz Peña y con Irigoyen en su segundo mandato, los dos que no terminaron su mandato. Una de las características con respecto a Alvear, que se habla que es un hombre de ideas liberales y que está muy cercano a las ideas que defendemos en la libertad, es que él impulsó el impuesto a la renta. Trataba de decir que él quería modificar la cuestión fiscal en Argentina, que estaba sometida a la cuestión de aduanas, y planteó el impuesto a la renta, que fue rechazado por las provincias porque centralizaba la cuestión de los impuestos nuevamente, entonces fue rechazado por las provincias. Lo que sí hizo fue aumentar el arancel de importación en un 60%, pero él se defendía diciendo que eso estaba congelado del año 1906 y que la inflación que se había generado por la guerra lo llevaba a tomar ese tipo de medidas que eran solamente para estabilizar o arreglar los precios que habían estado congelados. Un ejemplo también de su cercanía al liberalismo es que Irigoyen había aprobado, por ejemplo, el precio mínimo de la carne, y esto fue derogado durante el gobierno de Alvear en 1923. Durante su presidencia, la economía argentina se expandió, se diversificó, la productividad del sector agrícola aumentó debido a las inversiones, muchas inversiones en los Estados Unidos, y también crecieron los cultivos industriales. Y de las zonas que estaban fuera de la pampa, por ejemplo, el azúcar, que tenía protección del Estado, digamos, las frutas, el algodón, y en 1927 éramos líderes en el mundo en la producción de maíz y de lino. También las mayores inversiones justamente de los Estados Unidos llevaron a los sectores industriales fuera el más dinámico de esa época, como el sector automotriz y el desarrollo de la industria petrolera, como vimos con YPF. Para el año 1928, fin de su mandato, la Argentina ocupaba la sexta posición en términos de PBI por cápita a nivel mundial. Fue un periodo que no solamente aumentaron los salarios, sino se mejoró el acceso a las jubilaciones y disminuyó la actividad, la conflictividad laboral. Y se inauguraron una serie de edificios, muy conocidos, oídos, como el edificio de Correo, que hoy es el Centro Cultural en Buenos Aires. Alvear también promovió la modernización de las Fuerzas Armadas, implementó una política exterior que buscaba defender los intereses nacionales e incrementar nuestro prestigio y participación con el mundo, una característica fundamental de esa época. Se inauguraron la fábrica militar de aviones en Córdoba, la base de submarinos en Mar del Plata,
La característica también del gobierno de Alvear es que gobernó los años posteriores a la guerra. Entonces fue un periodo que el comercio global y las inversiones recuperaron crecimiento. Y esto le ayudó lógicamente mucho. Los momentos de Irigoyen fueron bastante más difíciles en ese sentido, además transcurrieron durante la guerra, pero el éxito de Alvear no solamente es por la bondad económica del momento, por este crecimiento, sino también por su tipo de liderazgo. Él buscaba generar puentes con la oposición, evitaba conflictos, no tenía problema en firmar alianzas con socialistas, con conservadores. Él tenía, no era un pragmático, sino que su accionar estaba definido por determinado por una visión de país que él tenía. Y una característica en una época de bonanza, evitó comprometer el futuro del país con políticas demagógicas, como hemos visto en los últimos tiempos, en momentos de buenas cosechas, terminamos comprometiendo el futuro de la Argentina con medidas que son demagógicas, ¿no? Eso Alvear no lo hizo. La característica política de su gobierno es que ahí se generó la división del radicalismo entre personalistas y antipersonalistas, y eso condicionó su gobierno. Uno de los problemas, y seguramente hoy lo van a poder explicar mejor, fue la cuestión que se dio en San Juan, cuando Alvear aceptó el resultado de las elecciones de 1923, donde era Cantoni que tenían problemas y estaban enfrentados con Irigoyen. Terminado su mandato, se va a Europa, se produce el golpe militar en Argentina, él se entera y hace críticas a Hipólito Yrigoyen, dice que el golpe fue un mal necesario, creo que al diario La Razón le hace le da un reportaje, dice que era un mal necesario, que había librado a la Argentina de seguir perdiendo su prestigio internacional y comprometiendo el bienestar del pueblo, ¿no? Y decía que lo que hacía Irigoyen no era gobernar, sino era payar, una expresión algo similar a eso, ¿no? Le dijo. Pero también la característica es que sus amigos lo criticaban porque decían que él era el responsable de que Irigoyen haya tenido la posibilidad de tener un segundo mandato como presidente. O sea, estaba enfrentado con los dos sectores, ¿no? Así todo, Irigoyen vio en él el líder que necesitaba el radicalismo y la democracia del momento y pidió que rodearan a Marcelo Torcuato Alvear. Cuando Uriburu suspende las elecciones de la provincia de Buenos Aires en marzo del 31, Alvear tuvo que exiliarse en Río de Janeiro. En el año 31 no pudo ser candidato a presidente, la dictadura no lo permitió y allanó el camino a que sea justo el siguiente presidente, que había sido su ministro de guerra, ¿no? Luego de la muerte de Irigoyen, él se convirtió en el líder de la oposición, fue detenido, fue encerrado en Martín García, y bueno, fue tratado prácticamente como un reo común. Siempre, en todas esas ocasiones, Regina, su esposa, estaba a su lado. Para el año 33, en la Revolución, lo volvieron a acusar, fue detenido nuevamente, pero él públicamente negó su participación en esa situación. En el año 37 fue nuevamente candidato a presidente, el fraude le evitó la posibilidad de ganar, aunque había tenido el apoyo de muchos sectores y sobre todo de la prensa, tanto que el diario Crítica lo había nombrado como el hombre de la democracia. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, claramente él se embanderó con los aliados en contra del eje, pero ya iba perdiendo el apoyo del partido y había un grupo de jóvenes que empezaban a discutir su liderazgo, y así fue que en esa época se formaron Forja y el movimiento revisionista bonaerense. Falleció el 23 de marzo de 1942, se armó una capilla de fiesta en su casa, en Don Torcuato. Don Torcuato era un lugar donde él había empezado un loteo de tierras, que había sido tierra de su padre, y empezaron a velarlo ahí, pero porque no querían los radicales aceptar que él fuera velado, no aceptaban las condiciones que le daba el gobierno conservador, pero Regina se impuso y dijo que él merecía un homenaje de esa característica, y tuvo honores como presidente en ejercicio, se le rindieron, y tardaron desde el Congreso hasta Recoleta, tardaron más de 3 horas
en poder trasladar sus restos. Una característica de la figura de Alvear es que hoy no despierta grandes pasiones, casi ningún sector político se siente de todo representado por él y no se promueve su imagen. Además, muchos radicales reniegan de su figura, algunos dicen que no era radical, esta discusión de si era liberal, si era radical, pero algunos lo atacan que no era radical, y otros lo ven como un rival interno de Hipólito Yrigoyen. Siento que Hipólito Yrigoyen lo respetaba y en 2 ocasiones lo eligió como su sucesor. En este sentido es injusto olvidar a Alvear y su vida y su presidencia nos dan 2 lecciones claras. La primera es que se puede dar el crecimiento económico y la inclusión social, eso no se oponen. En su gobierno el sector más dinámico fue el industrial, pero no descuidó el campo, que eran los grandes factores de ingresos de divisas para la Argentina. Y el otro, quizá el más importante, es la importancia de poder contar con una clase dirigente que esté comprometida con el futuro del país. Y Alvear es uno de los que mejor representa esta idea, porque él era un hombre que no tenía ninguna necesidad económica, ninguna necesidad social, y fue un hombre que se decidió involucrar en política y mantuvo esa actividad hasta el final de sus días. Sufrió la cárcel, sufrió la persecución, sufrió el exilio, y así, es más, le costó su patrimonio, su fortuna. Cuando muere, algunos dicen que no tenía el 5% de lo que tuvo antes de meterse en política. Entonces, esa es la importancia de que haya dirigentes como Alvear, que teniendo todo, se involucren en las decisiones y participen de la política. Eso es como conclusión. Y la característica también es que nuestra clase dirigente en esa época, que tenía diferencias, tenía una estrategia de desarrollo y de inserción internacional del país. En eso estaban de acuerdo. Y no es casual que esa falta de protagonismo y de participación de la dirigencia capaz del país se involucre, y no es casual que a partir de ahí le venga nuestra decadencia. Bueno, espero haber cumplido con mi tiempo y bueno, dejo a los que realmente saben de Alvear que nos puedan continuar con este homenaje. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Vale, Diego, o sea que tu turno ahora. Hola, buenas tardes. Muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación. Agradezco profundamente estar acá con ustedes en esta tarde de sábado para hacer un acto de justicia, que es reconocer la figura de... Uy, algo debo haber tocado mal. Reconocer la figura de Alvear, independientemente de las adscripciones político-partidarias. Pero sí quiero señalar en algunas cosas que yo voy a decir, probablemente parte de la audiencia no las comparta, como yo no comparto algunas cosas que escuché, pero lo hacemos en el marco del respeto y de la convivencia que debe primar en el diálogo civilizado e institucional de la República, como alguna vez ha sucedido y como acá recién decía el doctor Leconte. Primero déjeme decir como radical que soy, que la figura de Alvear viene de atravesar un largo desierto en la consideración política de su propio partido. Puedo decir claramente que en la actualidad no es así. La Unión Cívica Radical reconoce en la figura de Alvear la trascendencia, la jerarquía y el protagonismo propio de un verdadero líder de partido. O sea, su trayectoria, su identificación con los ideales que trazó el radicalismo desde sus orígenes, no es motivo de discusión. Los matices en torno a la interpretación, no tanto de su gobierno, a lo mejor de algún aspecto de su gestión como presidente y algún aspecto del desempeño de la jefatura política, cuando le toca quedar a cargo del radicalismo, cuando sucede a Irigoyen en la jefatura partidaria, hubo cuestionamientos más bien motivados en intereses
de carácter interno o por cuestiones que no eran trascendentes. Hoy han quedado definitivamente descartados, han quedado superados, porque en perspectiva la historia ha terminado reconociéndole a Marcelo Torcuato de Alvear el lugar de privilegio que él se ganó con su propia lucha, con su propio prestigio, con su propia capacidad de acción. Hay que decir claramente que en ese sentido, algo que señalaba recién el orador preopinante, el accionar de algún sector interno dentro del radicalismo y posteriormente, sector interno minoritario y de poco anclaje en cuanto a capacidad electoral, pero sí con una gran capacidad de propagación de ideas y de divulgación, como fue Forja. Y posteriormente la influencia que Forja ejerce sobre la conformación de un imaginario en el peronismo hizo que Alvear se lo pusiera en un rol prácticamente como antirradical. Y creo que con lo que se escuchó y lo que estamos compartiendo, lo que todos sabemos, podemos definir claramente que Alvear es un presidente radical, que representó en su acción de gobierno y en su acción cívica los principios y los valores por los cuales la Unión Cívica Radical surgió a la vida política del país. Como decía anteriormente Leconte, Alvear, que egresa como bachiller del colegio del que yo hoy soy vicerrector, del Colegio Nacional de Buenos Aires, y estudia Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en esos tiempos, tan jovencito, él está en el núcleo básico de lo que es el protorradicalismo, la Unión Cívica de la Juventud, ese movimiento en principio juvenil, donde hay otras figuras destacadas y que van a tener una trayectoria impecable con el paso de los años, como el caso de Ángel Gallardo, por ejemplo, que va a ser su ministro de Relaciones Exteriores y antes habrá sido presidente del Consejo Nacional de Educación durante la presidencia de Irigoyen. Ahí está la raíz de lo que después va a ser la Unión Cívica, que lleva a cabo la revolución de 1890, la conocida como Revolución del Parque, que se enfrenta al juarismo, al unicato del presidente Juárez Celman, que pierde, porque militarmente es derrotada, pero que políticamente logra el desplazamiento de Juárez Celman y finalmente se va a convertir en Unión Cívica Radical cuando se dividan los partidarios del general Mitre, que estaba por el acuerdo con el general Roca para suprimir la lucha electoral, en tanto que Alem, Bernardo de Irigoyen, Hipólito Yrigoyen, el jovencísimo Marcelo Torcuato de Alvear, el más joven Lisandro de la Torre van a estar en la otra postura, en la postura de defender el derecho y la legitimidad del pueblo en las luchas electorales para garantizar el sufragio popular. En todo ese camino de 3 lustros que lleva la Unión Cívica Radical, Alvear va a estar parado en el mismo sitio, en el sitio donde lo llevó Leandro Alem, al lado de Hipólito Yrigoyen, su gran amigo, en gran medida su mentor político, porque es el que le va abriendo puertas a un protagonismo cada vez mayor. Así se ha dicho, ha estado en la Revolución de 1893, se convierte en una figura central, la toma de la estación del cruce de Temperley, que es el nudo gordiano del ferrocarril del sur, era clave para el control de la provincia de Buenos Aires. La Revolución de 1893 venció militarmente y políticamente, después por un manejo interno dentro del gobierno, con el desplazamiento de Aristóbulo del Valle, que era el ministro de Guerra, termina haciéndose cargo el interventor de la provincia y no se cumple el objetivo de la Unión Cívica Radical. En ese momento ya Alvear ya está claramente al lado de Hipólito Yrigoyen. Con Hipólito Yrigoyen va a coincidir una vez más cuando el radicalismo de la provincia de Buenos Aires se opone a la política de las paralelas, que era un acuerdo político, es decir, los principios de intransigencia de Yrigoyen eran compartidos por Alvear. Y así lo demostró en 1897. Alvear, el radicalismo de Buenos Aires se disuelve, cae el radicalismo como partido nacional, prácticamente queda disuelto, y
Y finalmente el radicalismo vuelve a la lucha política en 1904, cuando está organizando la revolución de 1905. Alvear está fuera del país en ese momento, está en Europa, se ha casado con Regina Pacini, la eximia cantante lírica, como se ha comentado aquí, y finalmente Alvear regresa al país cuando en 1912 el radicalismo levanta la abstención sancionada la ley Sáenz Peña e ingresa por la capital federal y por la provincia de Buenos Aires una representación de diputados de la Unión Cívica Radical por la minoría. En esa bancada está Marcelo Torcuato de Alvear, por los primeros diputados radicales que se sientan en la Cámara de Diputados en función de la ley que aseguró el voto secreto, obligatorio y universal, que fue objeto de tantos años de luchas, pero que también fue la consecuencia de uno de los grandes acuerdos políticos, uno de los grandes pactos políticos de convivencia democrática que hubo en la Argentina, como es el que llevaron a cabo Roque Sáenz Peña, presidente en ese momento, e Hipólito Yrigoyen, líder de la oposición política. Alvear después, cuando Yrigoyen es elegido presidente, rechaza el ofrecimiento del Ministerio de Guerra, prefiere volver a Francia, donde está radicado, donde vive muy feliz, aunque su mujer ya se ha retirado de la carrera lírica, y asume la representación del país como embajador extraordinario y plenipotenciario. Tiene un desempeño notable, importante, fundamental en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, es cierto, hay una disidencia con el presidente Yrigoyen, cuando en la conversación en la Sociedad de Naciones respecto de cómo debía integrarse a los países que habían sido derrotados, Yrigoyen indica que si no hay una actitud de un pie de igualdad por parte de los países vencidos con los países vencedores, la Argentina no podía formar parte de esa alianza internacional. Las instrucciones de Yrigoyen son controvertidas por Alvear, ministro en París e integrante de esa delegación, junto con el canciller Honorio Pueyrredón, que es el que cumple las instrucciones del presidente, pero Alvear tiene un intercambio epistolar con Yrigoyen, un intercambio epistolar como sucedía entonces, todo se escribía, quedaba el testimonio en las cartas. Verdaderamente son unos telegramas que vale la pena leer hoy. Hay una prosa sumamente barroca, pero desde luego también es una prosa riquísima, donde además trasuntan cada renglón de esos telegramas, tanto los del presidente como los del ministro, la formación profunda desde el punto de vista intelectual, la profunda capacidad política, ideológica, filosófica de estas figuras de nuestra historia. Ahí Alvear finalmente, que no comparte la postura del presidente, pero por supuesto él es un ministro plenipotenciario que representa al presidente de la República, acepta las indicaciones y la Argentina se retira de la Sociedad de las Naciones. Ahí se cumplieron las instrucciones del presidente Yrigoyen. Es una de las disidencias, tal vez la más sonora de las diferencias que tiene Alvear con Yrigoyen. No son tantas, a pesar de lo que se cree, a pesar de lo que se dice, a pesar de lo que se insistió a través de la historia. No fueron tantas. En lo fundamental siempre Yrigoyen y Alvear coincidieron. De hecho, ambos fueron leales el uno con el otro a lo largo de todas sus carreras políticas. Y eso se explica porque hasta en el momento cumbre en que Yrigoyen debe pensar en quién puede ser su sucesor en 1922, y habiendo otros candidatos, otras personalidades del radicalismo que soñaban con suceder al presidente Hipólito Yrigoyen, finalmente vieron frustradas sus aspiraciones porque los deseos del presidente en gran medida también tenían que ver con algo que dijo acá el doctor Leconte, que es la necesidad de unir el radicalismo. Yrigoyen vio en Alvear la capacidad de unir el radicalismo, a pesar de las lógicas y naturales disidencias y tendencias internas, con una figura que tuviera un prestigio y cuya integridad moral, su capacidad de gestión era probada. Yrigoyen estaba seguro de esas condiciones de Alvear y no dudó en jugar todo su prestigio a impulsar la candidatura de Alvear como presidente en 1922.
lo que le produjo Irigoyen, no pocos disgustos con figuras importantes de la política. No vamos a hacer nombres propios acá, pero los hubo. Algunas de las disidencias más fuertes que afrontó Irigoyen en los años venideros es de personajes o personalidades que se sintieron profundamente destratadas por ser relegados en la consideración del presidente y por haber que claramente jugó su prestigio a la figura de Alvear y no tuvo en cuenta a otros individuos. Alvear asume la presidencia en 1922, una anécdota interesante de ese traspaso, el 12 de octubre, lo vamos a estar conmemorando dentro de muy poquitos días. Quien cumplía el servicio militar obligatorio por entonces como granadero era nada menos que Arturo Humberto Ilia, que con algunos años después va a estar asumiendo esa misma magistratura un 12 de octubre de 1963. Bueno, Ilia participó de esa extraordinaria ceremonia en carácter de granadero, en la extraordinaria ceremonia de traspaso de mando entre Irigoyen y Alvear. Escoltó a caballo la carroza que llevaba al presidente Alvear desde el Palacio del Congreso a la Casa Rosada, por la Avenida de Mayo a contramano, o en ese entonces no era contramano en ese entonces, y finalmente también fue testigo, y lo tiene contado don Arturo Ilia, fue testigo de la inmensa manifestación popular que acompañó al presidente Irigoyen cuando por la explanada de Rivadavia salió a pie desde la Casa de Gobierno y se dirigió a su domicilio particular en la calle Brasil 1039. Así que de esos episodios fue testigo Ilia, y algunos años después, algunas décadas después, le va a tocar a Ilia encabezar esa ceremonia. Bueno, muy bien, eso simplemente a título ilustrativo y como dato de color para compartir con esta audiencia tan calificada. Importante señalar la presidencia de Alvear. Hay una continuidad en lo político filosófico fundamental de las líneas del radicalismo. De alguna manera, Irigoyen había sentado algunas bases. El caso de la creación de la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales va a encontrar una continuidad indiscutible en la política de Alvear, que va a tener una particularidad. Es Alvear el que designa al coronel, luego general e ingeniero Enrique Mosconi. Es una de las decisiones más acertadas de Alvear, una de las grandes políticas públicas de la Argentina. YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, como herramienta estratégica del desarrollo argentino. La creación de la Destilería de La Plata, que es una obra extraordinaria de ingeniería mayúscula, y que en ese sentido también lo que señala es la capacidad y la comprensión de Alvear del fenómeno de lo que era el Estado, de lo que debía ser el Estado, un Estado verdaderamente eficaz, eficiente, al servicio de los ciudadanos, para prestar servicios y no para hacer clientelismo ni para otras cuestiones. Me parece sumamente interesante, algo que también se ha dicho, señalar que la importancia que ha tenido durante el gobierno de Alvear la política social y socioeconómica, la cuestión de la previsión social, la creación de más cajas jubilatorias, maestros primarios, empleados bancarios, la estatización, la nacionalización del Teatro Nacional Cervantes, hoy Teatro Nacional Cervantes, la creación de los cuerpos estables del Teatro Colón, teatro municipal. Ahí estaba la influencia, sin lugar a dudas, de Regina Pacini, la creación de Radio Municipal, la Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, para la transmisión de los conciertos del Teatro Colón. Es decir, en la visión de Alvear, el Estado estaba para cumplir una función. Esto no había un rechazo, por el contrario, las mejores tradiciones del radicalismo están relacionadas con la libertad política, pero también complementada con la búsqueda permanente de la igualdad de oportunidades. Alvear tiene una presidencia magnífica, los datos hablan por sí solos, se han dicho acá, no corresponde señalar nada adicional porque se han dicho con solvencia. Me parece interesante señalar que la disidencia final que se produce entre dos sectores del radicalismo cuando se divide la Unión Cívica Radical y surge la Unión Cívica Radical antipersonalista, algunos de sus integrantes del gobierno de Alvear o simpatizantes del gobierno de Alvear,
buscaron por todos los medios comprometerlo a Alvear en la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Trataron de hacer que Alvear usara los recursos, los resortes del poder del gobierno y del Estado para arbitrar de modo tal que impidiera el triunfo del radicalismo y de Irigoyen en una siguiente oportunidad, que fue lo que sucedió en 1928. Y acá hay que señalar que Alvear categóricamente rechazó en todas las oportunidades que tuvo cualquier injerencia en favor de esa nueva fuerza política, y que eso también determina de alguna manera un principio de solidaridad constante con el radicalismo como partido y con el liderazgo de Hipólito Yrigoyen. Hay una frase, la tiene contada Félix Luna por ahí, cuando insisten para que intervenga la provincia de Buenos Aires, supuestamente el gran bastión político y electoral del irigoyenismo, dice Luna que Alvear le dice a su interlocutor: a mí no me vengan a joder, arréglense solos, ganen si son más. Una regla de oro de la democracia: si son más, ganen, y si les toca perder, aguántensela. Bueno, esto va a haber una continuidad, porque producido el golpe del 30 y el primer quiebre de la vida constitucional argentina, la puesta en peligro de la continuidad democrática con una dictadura, lo va a encontrar Alvear del lado de las fuerzas populares y, por supuesto, de la legitimidad democrática y constitucional. Alvear va a regresar al país en 1931 para ponerse al frente del radicalismo, que está perseguido, cuyos principales líderes están exiliados o están encarcelados, y Alvear, que va a ser recibido por el dictador Uriburu, que va a ser entrevistado por quien fue su ministro de guerra y que es uno de los factores influyentes del gobierno de facto, que es Agustín Justo, que está buscando llegar a la presidencia. Alvear siempre se sustrae a las sugestiones para ingresar en componendas que pudiesen involucrarlo en una maniobra, para alejarlo del radicalismo o para tergiversar los principios democráticos que él considera que son irrenunciables para la República Argentina. No se va a prestar a ningún enjuague, a ninguna componenda, va a elegir el camino más arduo, que es el camino de la lucha, acá se ha dicho, va a vivir el exilio, va a vivir la cárcel, va a sufrir la proscripción de su candidatura y va a ser consecuente con aquello que aprendió al lado de Leandro Alem y de Hipólito Yrigoyen. Por eso mismo Yrigoyen, ya retirado de la política después de esos 15 meses posteriores a su derrocamiento como presidente, esos 15 meses de confinamiento en la isla Martín García, a cada visitante que recibía, a cada dirigente radical que lo iba a visitar, a consultarlo, le indicaba: hay que rodear a Marcelo. Y así fue. Todos los radicales se columnaron detrás de Marcelo Torcuato de Alvear, que ejerció una jefatura indiscutida en el radicalismo. Sí, por supuesto, sometida a debate, porque el radicalismo es un partido horizontal, es un partido con convenciones, es un partido con una regularidad, con una periodicidad en cuanto a sus instituciones internas, en el cual el debate está presente permanentemente. Alvear se ha enojado, seguramente ha recibido alguna puteada en convenciones y las ha contestado, porque no era un muchacho de quedarse callado, muy por el contrario, ya además había pasado los 60 años y el carácter lo tenía. Hizo una campaña en favor del radicalismo, reunificó al radicalismo en toda la República, recorrió el país de punta a punta, lo hacían con el ferrocarril en aquel entonces, pero no hubo ciudad ni pueblo donde hubiera un radical que él tuviera que ir a convencer para volver a las fuentes, para volver al partido o para abuenar entre dirigentes de una misma provincia y garantizar la unidad, que no hubiera hecho Alvear. Alvear hizo todo eso y mucho más. Y de hecho convirtió al radicalismo en un partido activo a nivel nacional y además un partido organizado con algo que no tenía. Un partido que tuvo, a partir de 1935-36, cuando levanta la abstención, la capacidad de construir un programa de gobierno, que es el programa de gobierno que el radicalismo llama la plataforma de 1937, redactada por dos eximios juristas como fueron Leónidas Anastasi y Manuel Pinto, de una fuerte impronta socialdemócrata, de una fuerte impronta de todo lo que tenía que ver con las ideas liberales en lo político, pero también con conceptos que ya estaban presentes en todo el mundo,
respecto de la economía, de algunos elementos que había que tener en cuenta para garantizar el bienestar general. Leyes sociales, reforma constitucional, incorporación de territorios nacionales. En ese sentido, Alvear le da al radicalismo una tónica diferente, que es la tónica de la modernidad. Él trae la experiencia de Europa, de sus largos años en Europa, y garantiza también de alguna manera que ese partido, que había crecido un poco aluvionalmente, que había sido gobierno durante 3 lustros, prácticamente 3 lustros, que se organizara de otra manera. Y en eso es importante señalar también, algo que se dijo acá, pero vamos a profundizarlo. Alvear tiene en los años 30 la capacidad de convertirse en el dirigente político de primer nivel más importante en tener claro lo que está pasando en el mundo, la lucha entre la democracia y el totalitarismo. Alvear se manifiesta claramente en contra del avance del estalinismo, claramente en favor de la República Española, que es España, la península española, es el territorio donde se hacen los primeros ensayos previos a la Segunda Guerra Mundial, y donde el autoritarismo, el franquismo ponen en jaque a la democracia. Alvear claramente apoya a la República Española, presidida primero por, bueno, en ese entonces por Niceto Alcalá Zamora y por Manuel Azaña, y después, como también dijo Leconte, se va a manifestar en contra de las potencias del eje y en favor de la entrada de la Argentina en la guerra, o por lo menos declarar la guerra y alinearse con los aliados por la democracia. Alvear entendió por dónde pasaba la cuestión en ese momento crucial de la historia de la humanidad. Y lo hizo a costa de su propio prestigio y a costa de que algunos integrantes de su propio partido lo tildaran de extranjerizante, de conservador. Bueno, sin embargo, Alvear dio el debate, como en esa famosa convención donde Alvear dice: si hay un solo nazi en el partido, o él o yo estamos de más acá en este lugar. Estamos hablando de 1939. Alvear había sido presidente de la República, pero cuando tenía que cumplir su rol político como jefe de un partido como la Unión Cívica Radical, y tenía que ponerse, si hacía falta, una pistola en el cinturón para afrontar patotas bravas en algunos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires donde se hacía el fraude patriótico, o si tenía que ir a discutir con correligionarios que tenían alguna desviación ideológica, lo hacía. Se le caían los anillos. Estaba dispuesto a dar el debate, a dar la discusión con argumentos. Y lo hizo hasta el día que murió, porque Alvear murió en el ejercicio de la presidencia del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Esa fue su única identidad política a lo largo de una larga carrera. Nunca pensó en fundar un partido, nunca pensó en beneficiarse ocupando la jefatura partidaria para que eso lo convirtiera a él en candidato. Él asumió las candidaturas como actos de servicio. La de 1922, estando en el extranjero, cumpliendo una misión diplomática y cumpliendo de esa manera el mandato de su presidente y amigo Hipólito Yrigoyen. Y la de 1937 porque era un acto de servicio, considerando que el radicalismo debía tener una presencia política en ese momento tan difícil cuando se ejercía el fraude patriótico en la República y se tergiversaba la verdad electoral. Alvear, en ese sentido, creo que nosotros quienes somos radicales y que venimos cumpliendo una misión de hace muchos años, rescatando su profunda identidad con el radicalismo, su profunda identificación con los principios que le dieron origen y con los principios que el radicalismo amasa como consecuencia de la gestión de gobierno de Irigoyen, de Alvear, de Ilia, en definitiva, siguiendo una línea histórica que tiene que ver con lo que la Argentina tiene todavía que cumplir, que es una democracia republicana y con un proceso de integración social que haga posible para todos que la libertad no sea solamente, la democracia no sea solamente la garantía de la libertad política, sino también la posibilidad de alcanzar un mínimo de felicidad siquiera, como dijo Irigoyen. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por todo lo que nos has comentado. Bueno, ahora es el turno de Adolfo. Bueno, Adolfo, la palabra es tuya ahora. Hola, bueno, muchas gracias. Excelente las dos exposiciones anteriores. Poco lo que
lo que me queda para aportar fueron muy completas, pero básicamente yo quería expresar, en mi opinión, Irigoyen fue el mejor presidente, Alvear fue el mejor presidente del siglo XX, sin duda, se destacó, una presidencia modelo ejemplar, fue un gran republicano, un gran legalista, luchó desde su juventud, de 1889 hasta 1912, que se aplica por primera vez la ley Sáenz Peña, fue un gran luchador por el sufragio libre, toda una carrera política al principio de la mano de Alem, y luego con Irigoyen, y después ya se aleja y bueno, vuelve en 1912. Una carrera también en cargos públicos como diputado nacional, como embajador en Francia y luego como presidente, y ya los últimos 10 años de su vida, luego de haber soportado prisiones y destierros y exilios, dedicado 10 años intensamente a la reorganización y a la conducción del Partido Radical. Él fue sobre todo un político coherente que dedicó toda su vida sin tener ninguna necesidad, porque él provenía por clase social y por fortuna personal. Él podría haberse dedicado a la profesión, a los negocios o simplemente a disfrutar de su fortuna en París. A pesar de eso, él tuvo, y a pesar de que vivió muchísimos años en el exterior, él casi un tercio de su vida, más de 25 años, los vivió en Europa, y básicamente los vivió en Francia. Dedicó su vida, pero lo más destacable es que dedicó su fortuna, su inmensa fortuna, heredada de padre y de madre, la dedicó a la política, y él prácticamente los últimos años de su vida tenía su casa de Mar del Plata, Villa Regina, enfrente del Golf, la tenía hipotecada, su casa en Don Torcuato, que le había puesto de nombre La Elvira, en honor a su madre, y vivía de la venta de unos terrenos que le habían tocado de celoteo en donde hoy, digamos, es Don Torcuato, y que eran todas tierras que habían pertenecido a su abuelo Ángel Pacheco, aquel general del ejército de San Martín y luego funcionario de Rosas, ¿no? Una persona que dedicó toda su vida, su padre, que había sido intendente, él lo lleva, lo convence que lo acompañe a los actos de 1889, donde se forma la Unión de la Juventud, y la temprana muerte de su padre lo acerca mucho más a Alem, del que fue su secretario privado, y él mantuvo esa coherencia con el pensamiento de Alem, que en los últimos años, antes de fallecer Alem, había tenido ya sus divergencias con Irigoyen, y él fue, digamos, podemos decir que fue tal vez más fiel expresión del pensamiento de Alem que su propio sobrino, ¿no? Llegado a la presidencia, se rodea de gente excepcional, notable, ¿no? Justo un ministro de guerra que moderniza las Fuerzas Armadas, que las trata de alguna manera de despolitizar y de alejar todos los elementos más nacionalistas y más politizados, y también más irigoyenistas. En obras públicas lo tiene primero un exgobernador, que era Loza, que era irigoyenista, y después a Ortiz, que fue también, junto con Justo, los dos fueron presidentes, y lo paradójico es que ambos estuvieron muy enfrentados a Alvear, si bien Ortiz ya antes de su muerte había tenido un acercamiento porque había tratado de mejorar la vía democrática del país. En el interior, José Nicolás Matienzo, de buena llegada a los conservadores, Vicente Gallo, que fue uno de los líderes del antipersonalismo y con el que el propio Alvear tuvo muchos problemas sobre el final de su mandato, porque toda esta era la gente, como bien decía Barovero, que lo empujaba a romper definitivamente contra Irigoyen, y él nunca quiso utilizar todas las argumentos o trampas o todo lo que se usaba en la época, que eran las intervenciones federales, que había sido tan adicto Irigoyen, por ejemplo. Alvear hizo muy poco uso de las intervenciones federales, fue muy respetuoso del Congreso, fue muy respetuoso de las autonomías provinciales, y cuando él pudo nombrar a su sucesor, y de alguna manera lo que mucha gente después le echa en cara
sobre todo en el golpe del 30, pero también cuando gana Irigoyen en el 28, todo ese periodo entre el 28 y el 30, mucha gente le echa la culpa de cómo se llega al 30, porque Alvear no logró imponer su sucesor, y él era un creyente, ferviente creyente de lo que era la importancia del sufragio, de la vía democrática, y él no iba a empañar toda una lucha en pos de todo el sufragio libre, ¿no? Después tuvo el ministro de Agricultura, Tomás Le Breton, que era amigo suyo de la juventud, fue un excelente ministro y fue el que de alguna manera también impulsa la creación de YPF, porque al principio dependía del Ministerio de Agricultura, ¿no? La explotación y la producción de petróleo. Y después 2 ministros de Economía, Herrera Vegas y luego Víctor Molino, que tuvieron un manejo de la economía impecable, ¿no? Para dar algunos números, Argentina logra, al segundo año de su gobierno, logra superávit fiscal. El presupuesto nacional equivalía a la cantidad de las reservas que tenía el país. El total de la deuda interna y externa era 4 veces el presupuesto nacional. Las exportaciones eran 3 veces el presupuesto. La economía creció 5% anual en todo el gobierno de Alvear. El PBI per cápita crecía 2,3% anual. Ingresaron al país durante el gobierno de Alvear 650.000 inmigrantes. Se modernizó, como dije, el ejército y la marina, cambió la economía, se hizo un país mucho más industrial. El peso de los capitales británicos empieza a caer y empieza a surgir los capitales americanos, con la industria automotriz, los frigoríficos, bueno, y ciertas industrias de consumo masivo. Había un importante cambio en las exportaciones, porque se agota de alguna manera las exportaciones de la industria frigorífica, o se estancan, y se genera un gran impulso nuevamente a las exportaciones agrícolas, luego del parate que había sido la guerra. Argentina tuvo términos de intercambio muy favorables en el gobierno de Alvear, y fue tal vez el último gobierno que lo aprovecha y lo derrama en la sociedad y en la economía privada, ¿no? Porque todos los otros ciclos que tuvo Argentina, ¿no? En la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el 45, en el 73, ni hablar ahora más recientemente, la historia reciente, ¿no? Después del 2003 y ahora en los últimos 2 años, todos esos ciclos de términos de intercambio muy favorables, Argentina los desperdicia. En cambio, en el gobierno de Alvear, no. Y siguiendo con los ministros, bueno, Ángel Gallardo, ministro de Relaciones Exteriores y previamente había sido embajador en varios países de Europa, fue el que le organiza, cuando es electo presidente, estando él en funciones como embajador, le organiza una gira triunfal por todas las capitales de Europa, donde lo recibe desde el Papa, pasando por el rey de Italia, el presidente de Francia, los reyes, el rey de Gran Bretaña, y España, etcétera, ¿no? O sea, le hace una recorrida triunfal. Y después en Marina, Manuel Domecq García, que venía de ser el presidente del Centro Naval. La economía, como dije, volaba en esos años, ese crecimiento y esa modernización se notaba sobre todo en el aumento de salario real, y eso está demostrado por la baja conflictividad social que hubo. Recordemos que los últimos gobiernos conservadores y el gobierno de Irigoyen había una alta conflictividad social y sindical, por sindicatos comunistas, socialistas, anarquistas. Había muchas huelgas. Acuérdense del gobierno de Irigoyen, la Semana Trágica, los hechos de la Patagonia trágica también, la represión, o los hechos también en el norte de Santa Fe y el Chaco de la forestal. Bueno, el gobierno de Alvear tuvo muy poca conflictividad, más bien tuvo una larga crisis política producto de los desencuentros con los irigoyenistas, a pesar de que la orden que había, tenía mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado había todavía mayoría más conservadora, pero Irigoyen siempre había dado la orden: no lo toquen a Marcelo, péguenle a los ministros, péguenle a las políticas, pero no lo toquen a Marcelo. Siempre había un respeto entre ambos. Por eso, Irigoyen nunca lo critica abiertamente a Alvear. Alvear nunca se la juega para eliminar totalmente el poder de Irigoyen en la provincia de Buenos Aires, y de alguna manera
eso lo dibuja, lo pinta como un gran demócrata, que él dejaba que sea el pueblo el que se exprese. O sea, que el pueblo, él creía que no se equivocaba. O sea, que el pueblo votaba y los gobiernos eran producto de esa elección libre. Después, en esos años también una importante legislación laboral, social, con leyes de alquileres, leyes de cajas jubilatorias, la reglamentación del trabajo de menores, el trabajo de las sociedades cooperativas, todas las cajas, era muy importante lo que se hizo. Y después un dato no menor era la vinculación de Alvear con el mundo de la cultura. Un poco también por la influencia de su mujer, pero eso podemos decir que lo pudo haber acercado a la parte más ligada a la música, pero él, por ejemplo, era amigo personal de Benito Quinquela Martín, de Jules Solar, de Victoria Ocampo, que incluso se lo vincula sentimentalmente. También en su gobierno la explosión, ¿no es cierto?, de obras que se publican en los años de gobierno de Alvear, obras de Lugones, de Ricardo Rojas, de Manuel Gálvez, el primer libro de Borges, de Alfonsina Storni, de Martínez Estrada, de Arturo Capdevila, de Oliverio Girondo, bueno, muchísimos autores y que dan sus primeros, publican sus primeras obras en su gobierno, el impulso al sainete como género teatral, el caso de Bacareza, ¿no es cierto?, que también era amigo de él, todo lo que se genera a través de la masificación del fútbol. Durante su gobierno se construyen los estadios de Boca, de River y de Independiente. En el caso también de la economía, no olvidemos, que ya lo mencionaron, la creación de YPF, y sobre todo como una empresa estatal, pero que competía con las empresas privadas. Su enfrentamiento también con el irigoyenismo pasaba porque él no creía en el monopolio estatal del petróleo. O sea, él creía en una empresa estatal, pero que tenía que competir contra empresas privadas. Bueno, y esos son los años de YPF compitiendo exitosamente contra las dos monstruos que era la Shell inglesa o anglo-holandesa y la Standard Oil de Rockefeller americana, y YPF podía competir casi de igual a igual. Por otro lado, también no hay que olvidarse de todo lo que fue él como antes de ser político, en su juventud, un destacado deportista, ¿no? En esgrima, en el tiro, uno de los primeros automovilistas, una participación en el Comité Olímpico Argentino, y bueno, y también fue campeón en distintas disciplinas relacionadas a estos deportes, ¿no? El país cambió muchísimo en estos años. Pasa a ser tal vez el último presidente de lo que se llamaría la Belle Époque de Argentina, y ya después, con el gobierno de Irigoyen, ya con un Irigoyen muy aislado y digamos, con casi 80 años encima, y digamos, sin los reflejos y sin el equipo como para poder afrontar la crisis del 30, se lo extrañó mucho a Alem, ¿no? A Alvear, que hubiese estado mucho más preparado para afrontar esa crisis, porque una de las virtudes de Alvear era que se rodeaba de muy buena gente. Tampoco podemos olvidar todo lo que hizo Alvear por Mar del Plata, que él fue uno de los primeros en construir su casa, primero uno de los primeros en ir, y luego ya se construye su casa ahí en Playa Grande, y fue uno de los primeros en impulsar el balneario de Playa Grande, que a diferencia de lo que era lo tradicional a principios de siglo, donde todos iban a la rambla de la playa Bristol en el centro de Mar del Plata. También en su gobierno se hace la primera feria del libro, instaurando una tradición, ¿no es cierto?, que sigue hasta nuestros días. Y después, ni hablar de lo que fue la moneda, el peso argentino, que tenía un peso y se había venido apreciando todos esos años, producto de la fortaleza de nuestras exportaciones y, bueno, y de la creciente industrialización que tenía el país.
Hay una anécdota también muy interesante que lo pinta en su integridad, que es durante su gobierno nos visitaron muchísimas personalidades mundiales, el príncipe de Gales, el príncipe Humberto I de Italia, el marajá de Capurtala, y toda esta gente que se los recibió con todos, con muchos homenajes, fiestas y digamos, mucho lujo, produjo un hueco importante, ¿no? Y un sobrecosto importante en el gasto, y cuando hacen las cuentas y ven que faltaban 500.000 pesos, no sé, se habían excedido 500.000 pesos, un colaborador le dice, bueno, ahora lo cargamos a alguna partida. Dijo, de ninguna manera, esto lo cubro yo. Y él manda a vender, a disponer de algunos de sus bienes y cubre esos 500.000 pesos que faltaban en el presupuesto, ¿no? Demostrando que era una persona íntegra y muy honesta. Por otro lado, también en su gobierno, o en los años, digamos, de su gobierno, la década del 20, es cuando el tango se genera como un fenómeno ya masivo, y, digamos, ese proceso de hibridación que había logrado de ser algo muy marginal, va a Europa, vuelve después de la guerra, y esos años son los años del inicio de los años dorados del tango. Y bueno, para recordar lo que fue la visita del príncipe de Gales, uno de los artistas que habían homenajeado y los llevan a una de las estancias donde visitó era el mismo Carlos Gardel. Así que es una persona que podemos decir fue un hombre de mundo, se codiaba con todas las personalidades europeas. Él tenía relación personal con reyes, con príncipes, con presidentes, que iban desde lo protocolar o cuestiones de estados a cuando había que salir de juerga con el príncipe de Gales, amigo del rey Alfonso XIII. Había tenido realmente una vida europea que pocas personas no europeas habían tenido, y él había sido una persona con muchísimas vinculaciones, y eso demostraba también en todas las visitas que recibe Argentina durante su presidencia, ¿no? Fue casi, nos puso a Argentina en un nivel que luego nunca más se alcanzó. Logra los mejores indicadores en salarios reales, en PBI per cápita, digamos, en la fortaleza de la moneda, ¿no? Fue una época dorada para la economía argentina, sin duda que ayudada por un contexto internacional, pero que él lo supo aprovechar, a diferencia de todos los que vinieron después, que tuvieron condiciones económicas muy favorables. Alvear las aprovecha, el gobierno de Alvear los aprovecha, y eso básicamente habla de una persona que sabía entender el mundo, ¿no? También, repitiendo lo que dijeron antes, él ve los problemas. Él, primero, que fue testigo de la Primera Guerra Mundial, estaba en París mientras se combatía a pocos kilómetros. Luego él ve todo el desarrollo del totalitarismo, ¿no? La irrupción del fascismo, del comunismo, y él siempre considerando que la solución era la democracia liberal. Ningún totalitarismo era bueno, y mucho menos era bueno para Argentina. Él entendía que todos estos fenómenos extranjeros, como el fascismo y el comunismo, no tenían nada que hacer en Argentina, y sin duda que la muerte prematura de Alvear, no solamente de Alvear en el 42, pero recordemos que en esos años se muere Alvear, se muere Justo, se muere Julio Roca hijo, se genera un faltante, se muere Lisandro de la Torre unos años antes, se produce un faltante tan importante de líderes políticos que, bueno, también después posibilita la erupción del peronismo. Él, sobre todo, combatió al nacionalismo, combatió los totalitarismos, fue un ferviente demócrata, fue un respetuoso de los principios republicanos, y para mí fue el mejor presidente que tuvo Argentina en el siglo XX. Fue el último presidente liberal, y fue un gobierno sumamente exitoso que irradió prosperidad económica, prosperidad cultural, nos relacionó con el mundo y nos hizo ser respetados en todo el mundo, que no es poca cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adolfo. Bueno, voy a proceder a leer las preguntas que han dejado en el chat. La primera pregunta es de José Zuluaga, que su inquietud es: si Alvear renunció,
a su afiliación radical mientras fue presidente. ¿Algunos de los tres disertantes desean responder la pregunta? Antes de asumir, renunció voluntariamente porque dijo que era presidente de todos los argentinos. Eso no quiere decir que dejara de ser radical, pero fue una formalidad que efectivamente cumplió el presidente electo cuando regresó al país después de hacer una gira, habiendo sido electo presidente por toda Europa, donde fue recibiendo honores de jefe de Estado en las Cortes Europeas antes de llegar aquí como presidente electo. Y renunció con una carta. El texto lo debo tener por ahí, lo voy a buscar, seguramente lo voy a poder compartir en estos días. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta de Maricel es si hay algún registro que si alguna vez opinó sobre la posibilidad de la pertenencia del general San Martín a su familia. No, eso es un mito que lo inventaron digamos, siglo XXI. Las familias obviamente se conocían, habían estado la familia San Martín y Alvear en las ex misiones jesuíticas en la provincia de Corrientes, habían estado, se habían conocido, habían trabado amistad ahí, pero eso es algo descabellado, que digamos que no es un fenómeno o una teoría más reciente, ¿no? Desde el siglo XXI, así que no, posiblemente no tenía ningún conocimiento. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo, por responder la pregunta. No encontré otra pregunta más, así que le damos el cierre. Desde ya quiero agradecer a los oradores, a Diego, Adolfo y a Ricardo, y también queremos agradecer a la Cátedra de Alberdi, a la Fundación Cívico Republicanos, que estuvo colaborando con nosotros para hacer este homenaje. Los quiero invitar también al próximo sábado, que vamos a dar el homenaje de Carlos Pellegrini a la misma hora, donde se va a conversar sobre el precursor de las ideas industriales en Argentina y el presidente que tuvo que afrontar la crisis de 1890. Desde ya, muchísimas gracias por la participación de todos. Les deseo que tengan un buen resto de fin de semana.